Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy, mis amigos, nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los fans acérrimos del mundo del entretenimiento turco. Vamos a desentrañar ese asterisco vínculo especial que parece unir a dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han oído bien. Vamos a explorar juntos los murmullos, las señales y, por supuesto, la conexión que todos sospechamos existe entre ellos. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta fascinante conversación, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de asterisco suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Activen también la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su vínculo especial, que ha capturado la imaginación de miles. A lo largo de este vídeo vamos a repasar algunos de los momentos clave que han alimentado estas especulaciones, analizaremos lo que sus fans perciben y, por qué no, también intentaremos mantener una perspectiva equilibrada sobre esta dinámica que los rodea. ¿Es una amistad sólida? ¿Algo más profundo? ¿O simplemente la magia de la pantalla que se traslada a la vida real? Vamos a descubrirlo juntos. Recuerden que este canal es para todos nosotros, para los que amamos las historias, las relaciones y las personas que las protagonizan. Por eso su participación es fundamental. Así que pónganse cómodos, preparen sus preguntas y disfruten de este viaje al misterio del vínculo entre Kerem y Hande. Bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, inevitablemente nos transportamos a la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Y aquí es donde nace gran parte de la magia, o al menos, donde empezamos a notar esa chispa. En la pantalla, la química entre Serkan y Eda era simplemente innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía tan natural, tan real, que a los espectadores les resultó imposible no ver algo más allá de la actuación. Y eso, amigos míos, es el poder de unos actores talentosos y de una historia bien contada. Pero la cosa no se quedó en el set. Después de que la serie terminara, el vínculo entre Kerem y Hande, al menos en la esfera pública, continuó de una manera que muchos interpretaron como una extensión de su relación en pantalla. Los vimos juntos en eventos, en entrevistas y en redes sociales, donde compartían momentos que alimentaban las esperanzas y las especulaciones de sus seguidores. Publicaciones de cumpleaños, mensajes de apoyo, y hasta algunas escapadas que se hicieron públicas, todo sumaba a la narrativa de una conexión especial. Y es aquí donde entra la figura del fan. Los seguidores de estas dos estrellas son increíblemente apasionados y dedicados. Han invertido tiempo y emoción en seguir sus carreras y, por supuesto, en shippearlos, como se dice en el argot popular. Para muchos, la idea de que Kerem y Hande pudieran tener una relación más allá de la amistad se convirtió en un deseo, en una esperanza que se alimentaba de cada pequeño indicio. Y no los juzgo, A veces, cuando vemos a dos personas con tanta química y que parecen llevarse tan bien, es natural que deseemos que esa conexión se traduzca en algo más. Analicemos algunos de esos indicios que han hecho tanto revuelo. Por ejemplo, los comentarios cariñosos que se dedicaban en Instagram, esas fotos donde se les veía relajados y sonrientes juntos, o las declaraciones de ambos en entrevistas donde hablaban con respeto y admiración mutua. Kerem, en varias ocasiones, ha elogiado la profesionalidad y el talento de Hande, destacando lo fácil que era trabajar con ella y lo mucho que aprendió a su lado. Hande, por su parte, también ha mostrado un gran aprecio por Kerem, describiéndolo como un compañero de trabajo increíble y un gran amigo. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos hablando de una relación amorosa o simplemente de una amistad muy, muy fuerte y profesional? La verdad es que al final del día, solo ellos dos lo saben con certeza. Y creo que es importante respetar su privacidad y no presionarles para que revelen algo que quizás no quieran compartir públicamente en este momento. Sin embargo, es innegable que la admiración y el respeto mutuo son palpables, y eso, ya de por sí, es algo hermoso de presenciar. A menudo en el mundo del espectáculo, las líneas entre la vida profesional y la personal pueden volverse borrosas, especialmente cuando se trabaja tan estrechamente en proyectos que exigen tanta intimidad emocional como una telenovela romántica. La intensidad de las escenas, las largas horas de rodaje, las emociones compartidas
Todo esto puede crear un vínculo único entre los actores. Y Kerem y Ande sin duda, vivieron esa experiencia juntos. Podríamos decir que su vínculo especial es, en gran medida, el resultado de una combinación de factores. Por un lado, está la química innegable en pantalla, que enganchó a millones de espectadores. Por otro lado, está la forma en que han gestionado su relación post-serie, manteniendo una presencia pública que ha permitido a los fans seguir conectando con ellos. Y por supuesto está la propia naturaleza de su relación, que aunque no se haya oficializado como algo más que amistad, denota una conexión genuina, un entendimiento y un cariño que trascienden lo puramente profesional. Piensen en ello desde esta perspectiva, ambos son jóvenes, exitosos, y han pasado por experiencias muy similares en sus carreras. Esto crea una base para una conexión natural. Han enfrentado juntos la fama global, las presiones mediáticas y el cariño masivo de sus fans. Tener a alguien que entiende esa realidad, que ha vivido lo mismo, puede ser un gran apoyo. Y eso sin duda genera un vínculo especial, independientemente de la naturaleza exacta de su relación. Es fascinante observar cómo los fans construyen sus propias narrativas alrededor de sus ídolos. Y en el caso de Kerem y Ande, esa narrativa ha sido rica y llena de esperanza. Los shippeos son una parte integral de la cultura fan, y este dúo se ha convertido en uno de los favoritos para muchos. Verlos juntos interactuando o alimentando esa esperanza, crea una especie de círculo virtuoso. Ahora, es importante también recordar que las apariencias pueden engañar, y que no siempre lo que vemos en redes sociales o en las portadas de revistas refleja la totalidad de la historia. Los actores son profesionales y a menudo cultivan una imagen pública. Sin embargo, creo que hay algo en la autenticidad que Kerem y Ande transmiten, incluso en esa gestión de su imagen, que resuena con la gente. En resumen, el vínculo especial entre Kerem Bürsin y Ande Erçel parece ser una amalgama de química en pantalla, una amistad pública bien gestionada y la profunda conexión que se forja al compartir experiencias únicas en el ojo del huracán de la fama. Ya sea que se trate de una amistad platónica fuerte o de algo que evolucione hacia una relación romántica, lo que está claro es que la admiración, el respeto y el cariño mutuo son elementos centrales. Y es precisamente esa aura de misterio combinada con la evidencia de una conexión genuina, lo que mantiene a sus fans tan cautivados. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy explorando este intrigante vínculo. Hemos revisado los puntos clave, la chispa inicial en Senkalkam, los momentos que han alimentado las especulaciones y la perspectiva de los fans. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Kerem y Ande? ¿Qué les parecen estos vínculos que se crean en el mundo del entretenimiento? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Adoro leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido entretenido o informativo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera que disfrute de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para estar al tanto de todos los vídeos nuevos, y formen parte de este espacio donde exploramos juntos el fascinante mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.